Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de leucemia aguda. Los objetivos de la charla son reseñar el concepto de hematopoiesis integrado a la leucemia, definir la leucemia aguda, reconocer e identificar al paciente con leucemia, integrar la fisiopatología con diagnósticos diferenciales e incorporar los conceptos a casos clínicos, establecer orientación diagnóstico-terapéutica. Ustedes vieron que existe un grupo de síndromes crónicos, que son los trastornos mieloproliferativos, que incluyen los síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos, que comparten el común denominador con la leucemia mieloide aguda, que son referentes a la serie mieloide, que provienen de la stem cell mieloide, que da origen a los glóbulos blancos granulocitos, a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Ahora vamos a hacer referencia en esta clase a la serie mieloide granulocítica de forma de presentación aguda. Entonces, la stem cell pluripotencial origina la stem cell mieloide y la linfoide. La mieloide es la que hace referencia a las plaquetas, los glóbulos rojos, los monocitos y los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos granulocitos neutrófilos que provienen de la madre mieloide, que da origen al mieloblasto, y en su proceso de hematopoiesis atraviesa los diferentes procesos madurativos dentro de la médula, que son después del mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito, el neutrófilo en banda y el polimorfo nuclear. Estos dos últimos, ya cuasi maduros, llámese polimorfo nuclear bien maduro con las 3 a 4 lobulaciones en su núcleo, irrumpen el torrente circulatorio, son los que vamos a identificar en sangre periférica. Algunos elementos en banda, hasta un 5% pueden existir, aún más que pueden llegar 10 a 15% en las desviaciones a la izquierda, por ejemplo en procesos infecciosos. De modo que estos elementos inmaduros, el resto no deben estar en sangre. Normalmente en la médula ósea estos elementos inmaduros no representan más del 20%. Si los elementos inmaduros son más de un 20% en médula, estamos ante una situación patológica. Y si estos elementos inmaduros irrumpen la sangre, es decir, si en sangre periférica aparece un mieloblasto, un promielocito, un metamielocito, todo esto configura la presencia de blastos. Los blastos son elementos inmaduros en sangre periférica, ¿sí? Ahora bien, cuando la médula se detiene en un proceso madurativo, por ejemplo a nivel de los mieloblastos, y no puede seguir madurando, y a su vez le agregamos una proliferación clonal indiscriminada, estamos ante un proceso neoplásico de la serie mieloide. Entonces, esto es una leucemia, lo que acabo de describir. Es el resultado de una transformación y proliferación clonal de un progenitor hematopoyético que da origen a células neoplásicas pobremente diferenciadas. Hacia la izquierda de la pantalla tenemos la serie mieloide, ¿sí?, proveniente de la stem cell, que madura hacia los granulocitos, con 3 a 4 lobulaciones. La situación que se genera ante la presencia de un oncogen dentro de la estructura nuclear de estas células inmaduras, ¿sí?, van a dar origen no hacia el granulocito, sino hacia una serie inmadura detenida en el tiempo de esa maduración y proliferante, ¿sí? Es decir, hay una proliferación indiscriminada clonal. Entonces, la leucemia aguda es una afección maligna de células progenitoras hematopoyéticas que pierden su capacidad de madurar y diferenciarse y proliferan en forma incontrolable, sustituyendo
a los elementos normales, es decir, reemplazan a los glóbulos rojos, por eso va a haber una anemia regenerativa, reemplazan a las plaquetas, por eso vamos a tener síndromes hemorragíparos en vinculación a las plaquetas, es decir, sangrados mucocutáneos y precoces, y estos elementos inmaduros que en su forma madurativa nos defienden de las infecciones, no van a existir, por más que estén en gran cantidad. Son células que no tienen capacidad de defendernos de los antígenos patógenos, de modo que van a tener capacidad, vamos a tener gran manifestación de procesos sobreinfecciosos. Entonces, la leucemia aguda tiene una duración corta de síntomas, fatiga por la anemia, fiebre por las bajas defensas, es decir, muchos glóbulos blancos con poca capacidad defensiva, hemorragias por la pérdida de la falta de reproducción de las plaquetas. Entonces vamos a tener citopenias, es decir, disminución de plaquetas y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos están en más, ¿sí? Pero son inmaduros, sin su función, blastos en sangre periférica en 90% de los pacientes, ¿sí? Y en la médula ósea tengo más del 20% de blastos. Ahora bien, hay un porcentaje que pueden ser aleucémicas, es decir, que en periferia no están los blastos, están dentro de la médula ósea. La proliferación de estos blastos derramados desde la médula ósea hacia la sangre pueden, en algunos tipos de leucemias, infiltrar órganos, como la piel, el tejido gastrointestinal y las meninges. Por eso podemos tener lesiones en piel, que son la leucemia cutis, diarrea porque infiltran la mucosa gastrointestinal, o meningitis leucémica por infiltración de blastos en las meninges. Imaginemos una mujer de 59 años de edad que ingresa por fiebre y deterioro del estado general. Tiene una disnea grado 3 y en el examen físico presenta rales subcrepitantes, hipertrofia gingival y petequiado diseminado, no tolera el decúbito. Pensamos ante una disnea la posibilidad de una insuficiencia cardíaca, pero no tenemos ningún otro antecedente. Aparte tiene fiebre y aparte tiene hipertrofia gingival y petequiado. Con lo cual podemos pensar que esta paciente puede tener una leucemia que estos blastos infiltran la médula ósea y le da una plaquetopenia y genera estas petequias, un sangrado en piel y una infiltración de las encías, características de las leucemias agudas. Y la presencia de estas células blásticas en los capilares que irrumpen el intersticio y los alvéolos genera una insuficiencia respiratoria por la presencia de blastos, que se ven en la placa de tórax, es decir, infiltrados bilaterales, y en el laboratorio 120.000 glóbulos blancos. ¿Se acuerdan que los valores normales eran hasta 10.000 por milímetro cúbico? Y por otro lado, habían visto ustedes que cuando hay de 50.000 a 70.000 puede ser una reacción leucemoide, pero son elementos maduros en la reacción leucemoide. Acá hablamos de blastos monocitoides, con anemia y trombocitopenia. La punción, es decir, la extracción desde la médula para hacer un análisis en el microscopio óptico con una tinción citoquímica, que es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa puede marcar para un elemento mieloide. Entonces tenemos una leucemia mieloide aguda, monoblástica, hiperleucocitaria. Las causas, la mayoría de las causas son esporádicas, se caracterizan por adquirir mutaciones somáticas o hereditarias, o también por exposiciones ambientales. También pueden ser por quimioterápicos, o pueden aparecer en el contexto de la evolución de una mielodisplasia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la mielodisplasia era una degeneración en la morfología de la serie blanca, que a veces también afectaba a la serie roja y a las plaquetas, y que ocupaba, y que podía evolucionar hacia una leucemia. Las leucemias que vienen de una mielodisplasia tienen muy peor pronóstico.
Drogas, radiaciones ionizantes y toxinas también a veces pueden ser causantes de leucemias. Otros contribuyentes son alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down o los síndromes mieloproliferativos, que ya los vamos a ver en la semana, y que así como la mielodisplasia predispone a las células neoplásicas leucémicas, la mielofibrosis también puede evolucionar a la leucemia. ¿Sí? También la falla medular por inestabilidad cromosómica que se produce en estos síndromes, tanto congénitos como adquiridos. Epidemiológicamente, la prevalencia es de 1,5 a 3 por 100.000 habitantes por año, y en Estados Unidos genera una incidencia de muertes de 7.800 anuales. Estos son datos epidemiológicos que no son de trascendencia en semiología. Lo que sí tenemos que saber es que en el adulto sí es más prevalente la mieloide aguda, ¿sí? Y en los niños la linfoide aguda, que también puede estar en los adultos en menor porcentaje que la mieloide, aproximadamente en un 20%. En cuanto a la clasificación, hay muchas clasificaciones que no tienen que saber, pero simplemente tener una orientación ante qué leucemia estamos. Y me pareció la más didáctica, es la que remeda el proceso madurativo hematopoyético que yo les mostré en el primer esquema de la hematopoiesis del neutrófilo. ¿Se acuerdan que teníamos la stem cell que daba origen al mieloblasto? Entonces, las mieloblásticas son las más inmaduras y las más graves, que tienen diferentes mínimos procesos de diferenciación, que las diferencia en M0, M1 y M2, y el próximo paso evolutivo madurativo es el promielocito, que da origen en su proliferación y detención en el tiempo a la leucemia promielocítica. Después evolucionamos hacia la mielomonocítica, ¿sí? Y posteriormente a la monoblástica, la mielomonocítica con sus variantes y la monoblástica. Y finalmente la eritroleucemia y la megacarioblástica. Todas estas tienen algunos comportamientos disímiles que le otorgan algunas características clínicas y de tratamiento. En síntesis, lo que ustedes se tienen que llevar de la diapositiva anterior y el concepto es que la leucemia, en el ejemplo vinculado al ejemplo anterior, detenida en el tiempo madurativo, por ejemplo en el promielocito, que prolifere en forma indiscriminada, nos va a dar origen a una leucemia promielocítica, que sería la M3, integrándolo al cuadro anterior. La irrupción de gran cantidad de promielocitos en sangre, que no deberían estar, configuraría una leucemia promielocítica. Se hace el frotis de sangre periférica y el aspirado de médula para ver la característica de esas células que son promielocitos, haciendo el diagnóstico. La tinción citoquímica que se hace antes de la anatomía patológica definitiva es la tinción de mieloperoxidasa, que nos confirma que es serie mieloide. Para lo que es, la tinción que se utiliza para la serie monocítica es la tinción de la estearasa, y para la serie linfocítica la técnica de Paz positiva. Los signos, sí, esto es lo más importante de la clase, y los síntomas obviamente van a ser atribuibles a la anemia, a la trombocitopenia e infiltración de órganos. Entonces, los síntomas van a ser debilidad por la anemia, hemorragias mucocutáneas por trastornos de las plaquetas, pérdida de peso como cualquier otro proceso neoplásico, por la liberación de interleuquinas de estas células, dolor abdominal, si la infiltración está a nivel de la mucosa gastrointestinal, dolor óseo por la gran proliferación de estas células dentro de la médula y poca irrigación, con tanta proliferación celular generando una isquemia y estos dolores óseos, y el compromiso del sistema nervioso central con la meningitis leucémica. Vamos a tener entonces síndromes confusionales o meningitis, habiendo también la posibilidad de tener fiebre, que puede ser por la enfermedad de base,
pero más frecuentemente es por infecciones en el caso de la leucemia. ¿Sí? Estas infecciones, como ya hemos mencionado, se producen porque las células son inmaduras y no tienen la capacidad defensiva. Los signos van a ser palidez, hemorragias de piel y mucosas por la plaquetopenia. Puede haber linfadenopatías y hepatoesplenomegalia, pero no es tan característica como en las leucemias linfoblásticas. Leucemia cutis, ¿sí? Por infiltración a nivel de la piel, ¿sí? Que fundamentalmente se da con el tipo M4 y M5, es decir, las monocíticas, la mielomonocítica, y la infiltración de encías, y la forma extramedular a nivel del tejido mesenquimatoso como sarcomas granulocíticos. No es tan importante que ustedes recuerden qué tipo de leucemia les va a dar estas características clínicas, pero que tengan el concepto que la mieloide no tiene tanta linfadenopatía y hepatoesplenomegalia como la linfoblástica, que puede haber infiltración de piel y de encías y otros órganos como el aparato gastrointestinal, o las encías o el intersticio de los tejidos, por ejemplo en piel, configurando sarcomas granulocíticos. Acá tenemos la infiltración de piel por blastos, leucemia cutis. Siempre que tenemos un paciente con leucemia y estas lesiones hay que biopsiarlas y mandarlas a cultivo, porque a veces son procesos infecciosos. Recuerden que dijimos que en la leucemia mieloide, cuando hay fiebre, es más probable que sea por una sobreinfección y no tanto por la leucemia. Esta era una paciente que era una leucemia megacarioblástica hace muchos años, un viernes a la tarde entró con fiebre, y estas lesiones que se biopsiaron y era una leucemia cutis más herpes. Fíjense, tenía leucemia cutis más herpes, que después mejoró. Fíjense las lesiones, fíjense la palidez de los labios, y fíjense el herpes también en las mucosas, y en las encías la gran infiltración. Esta infiltración le genera engrosamiento de las encías producido por la leucemia. Bueno, entonces, conceptos más importantes los recalco. Palidez por la anemia, ocupación de la médula por la proliferación de blastos, ocupa el lugar de los glóbulos rojos, palidez de las plaquetas, hemorragias mucocutáneas, linfadenopatías y hepatoesplenomegalia, más de las linfoblásticas, y leucemia cutis, infiltración, blastos en la dermis, infiltración de encías, y los sarcomas, esta es infiltración de encías nuevamente, y los síntomas por la anemia, compromiso de órganos, disturbios metabólicos en el contexto de la lisis tumoral, que ya vamos a ver en la semana, y las infecciones secundarias a la leucopenia o a la leucocitosis funcional, con neutropenia funcional. Sería una leucopenia absoluta real, que es rara, que es un 10%, o leucopenia funcional, cuando tengo muchos blastos, pero inmaduros. Este es un sarcoma por la proliferación de los blastos en el intersticio. Este es otro sarcoma, que este es un paciente de 30 años que había venido a la UAR, después lo internamos, que había tenido una leucemia a los 13 años, entró en remisión y recayó a los 30 años con un sarcoma. Cuando recaen con sarcomas tienen muy mal pronóstico. Entonces, los diagnósticos diferenciales son en relación a la anemia, a la neutropenia, a la trombocitopenia y a la infección. Entonces, el primer diagnóstico diferencial es con la leucemia linfoblástica aguda. ¿Sí? Que dijimos que en general la linfoblástica aguda es más de jóvenes, no quita que un 20% esté en el adulto, pero en general tienen linfoblastos, tinción, linfoblastos en sangre y en médula ósea, la reacción de Paz positiva, y tienen más adenoesplenomegalia. La reacción leucemoide es normal, una reacción indiscriminada de una gran leucocitosis ante una infección, pueden llegar a 60.000 blancos, todos maduros, nunca blastos. Los síndromes mieloproliferativos, que es una proliferación
en general de células que no son anómalas, no son blastos, ¿sí? De alguna de las series, ¿sí? Esto en general tiene un correlato con la presencia de un gen, que es el JAK19, que produce una proliferación indiscriminada de estas células. La infiltración de la médula ósea por metástasis, que puede producir tricitopenia, enfermedades autoinmunes, como el lupus, que puede dar tricitopenia, e infecciones virales, que también pueden dar leucocitosis, que puede semejar, por ejemplo, una mononucleosis muy semejante, diagnóstico diferencial con las leucemias. Los estudios básicos son el hemograma, la láctico deshidrogenasa, que es para evaluar el turnover celular, que siempre va a aumentar en situaciones de procesos neoplásicos, función renal y hepática, el ácido úrico, que va a aumentar por la lisis tumoral, puede estar asociada a una coagulación intravascular diseminada, donde además de tener caída de las plaquetas, tenemos el tiempo de Quick, el KPTT alterado y el fibrinógeno bajo, con aumento de los productos de degradación del fibrinógeno. La lisosima no es tan esencial últimamente, no se solicita con tanta trascendencia. La placa de tórax, eco y tomografía para estadificar, la biopsia de piel, si hay infiltrados si hay infiltrados de piel en el examen físico, y los cultivos si el paciente tiene fiebre. Especializados el aspirado y la biopsia de médula, citoquímica por lo que ya explicamos, y el resto en semiología no es necesario que los recuerden, pero a título informativo la inmunotipificación es para ver a través de la citometría de flujo si es, por ejemplo, CD19-20, si es un linfocito. El citogenético y el estudio molecular abordan los hallazgos genómicos desde lo molecular para ver el pronóstico, y la punción lumbar para evaluar la presencia de blastos en la médula ósea. Entonces, el diagnóstico comienza por anormalidades citológicas, observadas a través de la presencia de blastos en sangre periférica. Si hay más del 20% de blastos en la médula ósea, o reacciones citoquímicas básicas como la mieloperoxidasa para la serie mieloide, PAS positiva para la serie linfocítica, y esterasas para los monocitos. El resto ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior. Y para cerrar, tenemos un caso clínico de un varón de 32 años que comienza con epistaxis y petequias, cefalea intensa, fiebre con signos de bacteriemia y rápida descompensación del estado general. Es admitido en la sala de internación y se constata un petequiado generalizado, discreta esplenomegalia y fiebre de 39 grados, signos de irritación meningia, y en el laboratorio se aprecia una leucocitosis de 75.000, con el 98% corresponde a blastos, plaquetas de 5.000, hemoglobina de 7 gramos por decilitro, y la punción de médula ósea muestra una infiltración masiva de blastos de tamaño intermedio con núcleo irregular y nucleolo. La citoquímica es PAS positiva y los marcadores muestran población pre-B, y la punción lumbar muestra blastos en el líquido cefalorraquídeo. La clínica de una leucemia linfoblástica aguda, que es lo que tenemos en este caso clínico, tienen en general hígado, vaso y ganglios. Es prevalente este hallazgo, a diferencia de la mieloide que vimos anteriormente. Es menos frecuente en adultos que en niños la linfoblástica, pero la podemos ver en un 20%. Hay un 10% que tienen ensanchamiento mediastinal, y menos del 5% puede comprometer el sistema nervioso central, pares craneales e hipertensión endocraniana. Cuando recae puede comprometer los genitales, la piel y las mucosas. La tipo B, que es el caso clínico que vimos, pueden tener hepatoesplenomegalia de gran tamaño y afecta al sistema nervioso central tempranamente. La tipo T se ve en varones adolescentes con una gran masa mediastinal en más de la mitad de los casos, y también tiene infiltración temprana del sistema nervioso central. Entonces, acá tenemos los linfoblastos en un frotis de sangre periférica. No debe haber linfoblastos en la sangre periférica, estos provienen de la madre linfoide. Entonces las vamos a dividir en precursores tipo B,
precursores tipo B y tipo Burkitt. Como conclusiones, la leucemia mieloide aguda es más frecuente en adultos, la sospecha ante citopenias y sus manifestaciones, que son síntomas de corta evolución, con mucha astenia, mucho decaimiento, y la presencia de fiebre nos tiene que orientar hacia la presencia de una leucemia, o sea, fiebre sin respuesta con infecciones reiteradas, sumado a trastornos de la coagulación, sumado a sangrados mucocutáneos, porque hay una plaquetopenia. Si a eso le agregamos que hay sí alteración de los factores de la coagulación con fibrinógeno bajo y PDF aumentados, podemos decir que hay agregada a la leucemia una coagulación intravascular diseminada. En general, el 90% de los pacientes tienen blastos en sangre periférica, es decir, esa proliferación indiscriminada, clonal, de la médula, de la hematopoiesis que se derrama en la sangre, se va a ver en el frotis de sangre periférica en 90% de los pacientes. Había un 10% que eran aleucémicas, que solamente iban a tener quizá una tricitopenia, y el hallazgo va a ser en la médula ósea, pero siempre, siempre en médula van a tener más del 20% de blastos, porque normalmente hay menos del 20%. Muchas gracias.